será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Romanos capítulo 9. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que se conectan con nosotros en esta oportunidad por medio de las redes sociales. Es nuestro deseo que sea altamente edificado por medio de la palabra de Dios, y quiera a Dios concederle a cada uno de ustedes la gracia de poder entender la palabra, de poder ser edificados por ella. Y si aún no tiene al Señor en su corazón, que el Señor le conceda la gracia de ser salvo por él. Vamos a irnos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Hasta el versículo 5. ¿Están todos en la palabra? Muy bien. Dice así la escritura: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de verdad, Dios de misericordia, Dios de justicia. A ti, solo a ti sea toda la gloria. Te pedimos, Señor, la absoluta ayuda y dependencia de ti, Señor, para poder expresar lo que tu palabra dice, lo más fiel, Señor, que podamos hacerlo. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo para comunicar, para interpretar, para discernir, Señor, el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que alejes todo tipo de concepto humano, y que todo, Señor, lo que voy a transmitir no pueda ser interrumpido por mi imperfección y humanidad, Señor, sino que todo lo que tú, Señor, quieres comunicarnos y hablarnos, Señor, pueda ser transmitido. Ayúdanos. Gracias, Señor, por traernos en todo este tiempo de la mano hasta este capítulo que vamos a iniciar, importante, de tu palabra. Y enséñanos cada día, Señor, a amar con la profundidad y sinceridad del amor tuyo. Y ese amor que colocaste, Señor, en tus apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén.
Tomen asiento. El mensaje de hoy lo he titulado Dolor por los perdidos. Dolor por los perdidos. En el siglo XIX, el predicador escocés Robert Murray McCheyne era conocido por la fidelidad bíblica con la que él predicaba. Pero no solo era conocido por su capacidad de predicar fielmente la palabra, sino por el profundo amor por las almas perdidas. Se cuenta en la historia que un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un hombre que estaba borracho, tirado en la calle, y la gente pasaba por su lado con plena indiferencia. Y McCheyne se detuvo, se arrodilló junto a él y comenzó a llorar con gran voz. Un testigo que relató lo sucedido dijo que se le acercó y que cuando él lloraba, lo que él hablaba y decía mientras lloraba era: si este hombre muere en este estado el día de hoy, se perderá eternamente. Y esto me lleva a meditar mucho sobre nuestra propia vida. Este predicador no reprendió al borracho. Primero, no lo juzgó, lloró por él. Hermanos, este es el tipo de corazón que nosotros encontramos en Romanos capítulo 9. El tipo de corazón que Dios quiere que tengamos nosotros. Somos buenos. Somos buenos para analizar la doctrina. Somos buenos para aprendernos conceptos bíblicos. Somos buenos para tener clara la salvación de Dios por gracia. Pero qué malos somos. Qué malos somos para quitar la mirada de nosotros mismos y colocarla en aquel que se pierde. Para llorar y para dolernos por aquellos que van rumbo a una eternidad sin Cristo. Romanos capítulo 9 es el corazón mismo, y yo les confieso, yo quería llegar con ansias a Romanos capítulo 9. Pero antes de desarrollar todo lo que tiene que ver con la elección de Dios, que es un tema complejo, nos vamos a tomar este momento, este mensaje para disertar, para analizar los primeros 5 versículos. Porque antes de hablar que Dios elige a los suyos, tenemos que ver el corazón de aquel que está dando ese gran mensaje. El apóstol Pablo despliega su corazón aquí. Él no celebra su salvación con frialdad. El apóstol Pablo viene hablando de la seguridad eterna de la salvación en el capítulo 8. Él viene diciendo: nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Él viene diciendo que somos salvos en Él. Él viene diciendo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él tenía claro perfectamente que él estaba salvo por el Señor y que su salvación estaba segura en Él. Pero él no celebra esta salvación de manera fría. Él ahora llora por aquellos que están perdidos. Así que Romanos
Romanos capítulo 9 y todos hasta el capítulo 11, lo que vamos a estar estudiando, se trata del tema principal de Israel y los propósitos de Dios. Israel y los propósitos de Dios. Pablo acaba de afirmar, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo acaba de hacer en Romanos 8:39, pero ahora surge una pregunta. Si eso es cierto, si es cierto que estamos seguros en Dios, entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque, mi hermano, si nosotros vamos a estudiar los primeros 5 versículos de la carta a los Romanos, capítulo 9, y lo vamos a hacer con mente teológicamente fría, nos vamos a perder en el mensaje. Porque un teólogo frío, analítico, solamente de cierto tipo de estructuras gramaticales, él va a empezar a decir, si Israel rechazó al Señor, entonces el plan redentivo con Israel, el Señor fracasó en ese plan. Podrían deducir, si fracasó el Señor en el plan redentivo o redentor con Israel, entonces, ¿qué garantiza? Que también pueda fallar conmigo. Supuestamente los israelitas no debían rechazarlo, según la mente de muchos. Entonces vemos a personas que toman interpretaciones doctrinales como que el Señor vino a los de Israel, pero como consecuencia del rechazo voluntario de Israel hacia Dios, se abrió una puerta de salvación para nosotros como una alternativa que no hubiera surgido si Israel no lo hubiera rechazado. Pero mirar esto de esta manera es mirar y concebir a un Dios que está detrás de las circunstancias. Un Dios que quiere hacer algo, pero se le daña y entonces reacciona con alternativas. Y ese no es nuestro Dios. Dios va adelante siempre. Su propósito es eterno. Y sus decretos son eternos y divinos y perfectos. Ahora, cuando vemos esto, ahora tenemos que resolver una situación un tanto bastante compleja. Porque si creemos nosotros que el plan con Israel fracasó porque ellos lo rechazaron, entonces no podemos agarrarnos nosotros sobre ninguna seguridad, porque si Dios falla una sola de sus promesas, podría fallar cualquiera de las suyas. Si Dios fallara en una sola de sus promesas, podría fallar también en todas las demás. Entonces aquí es, ¿qué pasó con Israel? Israel tenía todas las promesas, los privilegios, pero ellos, la mayoría de los israelitas en tiempos de Cristo, rechazaron a Jesucristo. Y no es distinto el día de hoy. La mayoría de los israelitas hoy rechazan a Cristo como Mesías. Y es increíble ver la nación donde nació Jesús, es la nación que
menos cristianos tiene y que más personas que rechazan a Jesús como Mesías hay viviendo en su interior. Ahora, nosotros, antes de abordar toda la doctrina de la soberanía divina, que la vamos a ir comprendiendo al analizar los capítulos 9 al 11, vamos a ver algo fundamental, y es el corazón quebrantado por los perdidos, que expresa el apóstol Pablo en estos versículos. Analicemos el versículo 1, por favor, y comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todos los conectores que Pablo utiliza normalmente y a los que hemos venido acostumbrados en el análisis de los pasajes anteriores, es diciendo, por tanto, diciendo a consecuencia y que conecta una historia con la otra. Aquí nosotros no lo encontramos. Aquí el apóstol Pablo pasa con una facilidad enorme de la alegría profunda a la tristeza. El capítulo 8, ¿cómo termina? Termina con celebración. ¿Cómo terminamos el capítulo 8? Con celebración. Tenemos seguridad eterna, tenemos seguridad en nuestra salvación. Nada nos va a arrebatar de la mano del Señor. Terminamos con júbilo, pero ahora, de un momento a otro, viene una tristeza. La tristeza profunda es que el apóstol Pablo ahora empieza a experimentar un dolor por sus compatriotas que se van a perder, que están perdidos. Y mi hermano, la vida cristiana tiene que llevar el reflejo profundo del dolor del amor de Dios, porque, escúcheme, es una utopía, es una mentira creer que nosotros vamos a ser felices constantemente y tampoco tristes constantemente. El sufrimiento, el dolor y la alegría hacen parte de nuestra vida. Es más, deben hacer parte de nuestra vida misma. Pero cada uno de ellos lleva un cauce. Es un cauce que apunta hacia un fin y que define qué es lo que somos por dentro. Porque si tú sufres más por el dinero que te falta que por la eternidad que te espera, hay algo que anda mal. Hay gentes que son capaces de llorar profundamente por todo lo que tiene que ver con él, pero son incapaces de derramar una sola lágrima por algo que no tenga que ver con ellos. Y aquí el apóstol Pablo está abordando, está pasando de la alegría absoluta de decir soy salvo en el Señor, y ni si me matan, ni la muerte, ni la vida, ni si viene un ejército de ángeles, ni si nada, ni si hay persecución, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios. Y con esa misma seguridad y alegría pasa a llorar cuando ve que sus compatriotas de nación, sus compatriotas, los israelitas, están perdidos. Lo primero que tenemos que ver aquí es que lo que expresa Pablo es un amor sincero y verificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque él comienza diciendo, verdad digo en Cristo.
Y está bien, usted podría decir, maldito el hombre que cree en el hombre. No podemos creer en el hombre. Pero aquí no estamos frente a el hombre. Aquí estamos frente a la palabra viviente. Estamos frente al apóstol Pablo, que nos está expresando bajo la inspiración del Espíritu Santo que él no está mintiendo en lo absoluto, que no es frío en su declaración, que lo que va a decir ahora posteriormente y vamos a analizar va a ser fuerte, pero que no lo va a decir como aquel que se goza cuando condena a alguien, sino que va a decir la verdad, y la verdad va a tronar duro en algunas vidas, pero la va a decir con dolor en su corazón. Verdad digo en Cristo y no miento. Pablo utiliza una triple afirmación. Verdad digo, no miento y mi conciencia da testimonio. Tres cosas. Bueno, cuando habla la Biblia acerca de la conciencia, que en griego es la palabra syneidesis, que es la capacidad moral interna que evalúa nuestras acciones. Eso es conciencia. ¿Capacidad qué? Capacidad moral interna que evalúa nuestras acciones. Amados, la palabra habla de la conciencia y la Biblia dice que expresiones como que algunos tienen la conciencia cauterizada. Pero la conciencia es eso que nos ha dado el Señor para evaluar, para revisarnos, para juzgar entre las cosas. ¿Se acuerdan cuando en la declaración, cuando fue llamado Martín Lutero y le dijeron, te vas a retractar si no vas a morir? Retráctate de todo lo que has escrito. Y Martín Lutero empezó su declaración para defensa diciendo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. E irse en contra de la conciencia y de la razón no es bueno. Demuéstrenme con las escrituras que estoy equivocado y yo mismo me retractaré. Pero no quiero y no voy a retractarme. Que Dios me ayude. Su conciencia le daba testimonio que aquello que había estudiado en la escritura era la verdad de Dios. Ahora, Pablo, con libre conciencia, diciendo mi conciencia me da testimonio, está diciendo y expresando esto. Primero comienza diciendo que no miente. Dice, verdad en Cristo digo. Y termina diciendo allí, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermano, esto indica que su testimonio no era emocional, porque somos muy frágiles para que con nuestras emociones revolverlas con nuestra razón. Hay veces que lloramos y somos fáciles para engañarnos a nosotros mismos. Hay personas que usan el llanto para manipular emociones de otros. Hay personas que aprovechan el llanto con el objetivo mental de hacer otra cosa. ¿Usted sabía que el ser humano puede hacer eso?
Se está acordando del sufrimiento de el accidente que tuvo la abuelita, pero necesita un marido que le compre algo. Llora, producido por una razón diferente, pero manifiesta al esposo que está llorando por otra cosa, que lo haga sentir a él culpable. El ser humano puede dividir. En algún tiempo, escuché a alguien darle un consejo. Era un autonombrado pastor, o digamos pastor inexperto, no sabría cómo llamarlo, para no decir el grado de pseudo pastor. Sin embargo, le dijo a alguien: oye, Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Cuando tú estés triste, aprovecha la tristeza para orar. O sea, como si Dios, el Dios que escudriña el corazón hasta lo profundo, que sabe las intenciones del corazón, se deja manipular por el externo que dice, está llorando, y yo no me resisto a ese llanto. Usted y yo podemos llorar, pero el que conoce las intenciones profundas es el Señor. Y aquí Pablo está expresando, diciendo, el Espíritu Santo sabe internamente lo que está pasando dentro de mí. Porque no les miento. Porque mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermano, lo que estaba experimentando Pablo era verdadero y del Espíritu. Mire qué maravilloso cuando Pablo después escribe en 2 Corintios capítulo 1 versículo 12. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Léalo conmigo. 1 Corintios 1:12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, no, ese no es. Segunda de Corintios, gracias. Segunda de Corintios 1:12. Ahora sí. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo habla de qué? De que el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de su conciencia era ese. Es como alguien que declara, mi hermano, bajo juramento en un tribunal. ¿Han visto en un tribunal? Juro decir la verdad, nada más que la verdad. Pablo está aquí haciendo un excelso juramento, diciendo, yo no les miento. Pablo lo que está diciendo aquí es, lo que voy a decir no es exageración, es verdad profunda. Y mi hermano, podemos aplicar este primer versículo diciendo que el amor por los perdidos no es un asunto superficial, que debe ser genuino y sincero. Y que debemos revisarnos qué tan cristianos somos si estamos tranquilos solo porque nosotros vamos al cielo, cuando no tenemos la más mínima intención de dolernos ni de movernos cuando otros van rumbo al infierno.
Y algunos me dirán, pero pastor, es que usted, ¿cómo podré tener yo comprendiendo la doctrina que Dios es el que elige para salvación? Yo me dolía antes cuando creía que todo dependía del ser humano. Era donde me dolía, era donde le decía a los familiares míos, arrepiéntete, vamos, toma la decisión, hazlo, porque vas camino al infierno, pero ahora puedes arrepentirte. Hay una oportunidad para ti. Pero apenas comprendí que Dios es el que elige, yo enseguida dije, pero entonces, si ya todo está asegurado, yo voy para el cielo. Y por más que le diga al otro, si no va a ir, se queda. Entonces, mejor no digo. Ahora, quiero decirle una cosa. Si usted piensa de esa manera, el Espíritu de Cristo no está actuando en usted. Porque usted no puede saber más la doctrina de la elección que Pablo mismo, que fue el que la dio. Y Pablo, que fue el que dio la doctrina de la elección, está sufriendo profundamente por sus compatriotas que se están perdiendo. Hermanos, el amor por los perdidos no es superficial, debe ser un genuino y profundo y sincero dolor en nuestro corazón. Hermanos, debemos orar nosotros por nuestras familias, orar por nuestros hijos. Debemos orar con sensibilidad espiritual. Debemos enseñarnos los unos a los otros. No vivir indiferentes del estado espiritual. Debemos reconocer, hermano, el amor verdadero piensa más en la eternidad que en lo terrenal. Usted puede tener un padre terrenal que apenas abra la boca le da lo que usted quiere. Usted puede tener un padre terrenal que apenas usted pide algo, lo tiene de manera inmediata sin pensarlo. Y podría usted pensar y decir, soy amado profundamente. Pero si ese padre no se preocupa por su vida eterna, usted es el más digno de lástima, rodeado de todos los lujos, comodidades y necesidades suplidas. Es el más digno de conmiseración. Y puede tener un padre que tal vez no tenga para darle, que tal vez desea, pero no puede, porque tiene que decidir entre cumplirle su deseo y suplir la necesidad de la casa. ¿Podrías tú sentirte como hijo que tu papá no es lo suficientemente amoroso para ti porque no te suple? Pero si tu padre cada día te está diciendo, hijo, oremos, hijo, vamos a estudiar la palabra. Si llora por ti diciendo, Señor, salva a mi hijo, te ama tu Padre. Porque el amor verdadero, el amor que procede de Dios, viene de lo alto. Ese amor trasciende las cosas materiales. Ese amor mira hacia la eternidad. Y ese es el amor que está experimentando Pablo aquí. El amor que no comienza como el mundo dice que comienza el amor, con mariposas en el estómago, con dichas, con regalos, con serenatas y cenas románticas. El apóstol Pablo dice, ¿cómo empieza el amor? El amor es sufrido. La primera característica de todas las que pudo escoger Pablo, escogió fue el amor es sufrido. Si tú amas verdaderamente, tú vas a sufrir verdaderamente. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ama es imposible que no sufra por aquel por quien ama.
Lo segundo es que el dolor profundo y constante era por los perdidos, a tal punto, a tal punto que dejó de centralizar en sí mismo la alegría que tenía, el motivo de alegría que tenía para celebrar por sí mismo, lo deja a un lado y prefiere tomar el dolor que tenía porque veía a sus compatriotas que estaban perdiendo. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Noten, cuando comienza el apóstol Pablo diciendo, les estoy diciendo la verdad y no les estoy mintiendo. Y mi conciencia que está bajo el Espíritu Santo les está diciendo, da testimonio de esto. Lo que les voy a decir a continuación es verdad, es lo que está diciendo en el capítulo, en el versículo 1. En el versículo 2 empieza a decir qué es lo que él afirma decir con tanta verdad. ¿Cuál era? Que tenía profundo dolor, gran tristeza y continuo dolor. Gran tristeza. Esa frase gran tristeza que viene del griego laipe, dice dolor intenso producido por una aflicción insoportable. Dolor intenso. Alguien lo describe, ese continuo dolor. Pablo usa la misma palabra griega que utilizaban los soldados cuando quedaban heridos, pero no quedaban muertos. Y ellos pedían no ser sanados. ¿Sabes qué pedían allí? ¿Sabes qué pedían? Al soldado que estaba atravesado con la lanza, con la espada, que se estaba muriendo, que estaba agonizando, que tenía profundo dolor, pero no se moría. ¿Sabes qué pedía? Que lo llevaran al hospital, que lo llevaran al campo. ¿Pedía qué? La muerte. ¿Se acuerdan de Saúl en la batalla? Quedó herido. No vino un joven y lo vio. ¿Y qué sucedió? Le dio muerte. Él mismo, él pide que lo hiera. Porque a veces el dolor es tan profundo que las personas quieren terminarlo con la misma muerte. Escuchamos el gran caso que se dio en estos días de una joven que fue abusada, que se había arrojado de un quinto o sexto piso, había quedado viva y tenía penurias muy fuertes y solicitó la eutanasia para librar el dolor. Ahora, ¿es válido? No, no lo es. Y no lo digo con la insensibilidad, porque alguien podría decir, es que usted es fácil decirlo porque no está viviendo en eso. Pero cuando comprendemos la eternidad, sabemos que todo sufrimiento en esta tierra es una minucia delante del sufrimiento eterno que tendrán las personas sin Cristo. Así que lo que piensan como solución en la tierra no es más que la puerta al verdadero sufrimiento. Estaban huyendo de un sufrimiento en la tierra que no soportaron, pero van a entrar ahora a un sufrimiento eterno, del cual no soportarán y tendrán que hacerlo porque la Biblia dice que la muerte ya habrá huido. O sea, Dios nos creó con almas eternas. No existe el suicidio en el infierno. No existe la eutanasia en el infierno.
No podrás chantajear a nadie. De hecho, le voy a decir esto. Si Dios es la admiración profunda en el cielo, el sol que nos iluminará, la alegría profunda que nos sostendrá en el cielo, yo quiero preguntarle, ¿quién va a ser el terror de los que se pierden en el infierno? Algunos dirán, es el diablo, porque algunos piensan que hay dos reinos: el reino de Dios, donde Él está sentado en su trono, y el reino de Satanás, donde Satanás está sentado en su trono. No, aquí hay un solo rey, se llama Dios. Y el mismo que nos consolará con amor eterno en el cielo a los elegidos, a los salvos en Cristo Jesús, Él mismo será el terror de los que se pierden en el infierno. ¿Por qué? Porque usted y yo, por Cristo, jamás veremos la cara más temible de Dios. Dios no es un viejito, cabeza blanca, sentado, cargando a los niños, cantándoles un villancico. Ese no es Dios. Dios es grande, temible. Dios es imposible de verlo. No hay quien pueda contemplarlo y vivir. Aún los serafines que están cerca de su trono tienen que cubrirse los ojos con dos alas para no ver su gloria. Ese es Dios. ¿Y sabes qué veremos nosotros? La misericordia de Dios, a Cristo Jesús reflejado. Pero en el infierno todos allí verán la ira de Dios. Y cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, Pablo siente continuo dolor y dice aquí, expresa en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los que son parientes en mi carne. Note que allí va diciendo, primero empieza a decir, no miento con lo que voy a decir. En el segundo versículo dice, tengo dolor por lo que voy a decir. Y en el tercero empieza a decir que él mismo deseara ser anatema. La palabra anatema significa maldito, significa separado. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra anatema se utiliza tanto en términos positivos como negativos. Pero Pablo siempre la utiliza en términos negativos, como lo maldito, lo separado de Dios. Pablo no está diciendo que realmente puede perderse. Pablo no está despreciando su salvación cuando dice deseara yo mismo ser anatema. Él lo que está expresando es el grado de amor profundo. Así como cuando alguien se le acerca, a veces cuando veo la cara de mi mamá sufrir con los dolores en las manos internamente, es inevitable poder decirme, quisiera sufrirlos yo en mis manos. Quisiera tener que se me paralizaran las manos a mí y que no fuera ella. Es algo parecido. Yo creo que usted lo ha sentido con sus hijos. Lo ha sentido con personas que ama. Quisiera cargar el dolor, pero que otro no. Al que usted ama, ¿no? Pablo aquí está diciendo eso. Y es más, el mismo apóstol Pablo está imitando algo que sucedió ya en Israel con Moisés.
Mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 32. Éxodo 32, 32. Está el pueblo de Israel sacado de Egipto, construyeron un becerro, con ese becerro rompieron la adoración que tenían hacia Dios, sirvieron a un Dios falso, a un ídolo. ¿Y qué hace Moisés? Moisés intercede por ellos. Pero mira la manera en la que intercede Moisés. Dices, Señor, perdona su pecado. Ellos te han pecado, han prevaricado. Perdona su pecado. Y si no, ráeme del libro. Ráeme de tu libro. Rae mi nombre de tu libro. Moisés estaba hablando de esa manera. No estaba condicionando a Dios. No podemos, esto no quiere decir que usted puede decir delante de Dios, Señor, yo te pido que salves a mi hijo, bórrame a mí y apúntalo a él. Yo hago el intercambio, porque eso no depende de ti, la salvación no depende de ti ni de mí. Aquí no está Pablo diciendo que puede intercambiarse la salvación, que se puede heredar, que se puede negociar, que se puede trasladar. Voy a hacer un traspaso de salvación. Es imposible, es imposible. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que es un dolor genuino y profundo lo que está experimentando. ¿Por quién? Hermanos, ¿quiénes eran los israelitas? El apóstol Pablo en su ministerio comenzó a decir 30, eh, porque, porque he sido perseguido por los judíos, por los israelitas. He sido perseguido. 3 veces me han dado 39 azotes. 3 veces me han dado 39 azotes. La palabra que usa es 40 azotes menos 1. ¿Por qué? Porque según la cultura judía no se le podía dar más de 40 azotes a un reo. Y según los azotes que escogieras darle a tu esclavo o a tu reo, estabas demostrando tu indignación. Le daba 3 bien duro, 5 bien duro, pero no podía pasarte de 40. Note qué tanto odiaban los israelitas a Pablo, que solamente faltaba uno para incumplir la ley y le dieron los 39 completicos para no incumplir la ley hasta el máximo. 3 veces 39 azotes. Esos que él mismo estuvo perseguido, que lo perseguían para matarlo. Y la Biblia dice que por esos mismos el apóstol Pablo ahora estaba ¿qué? Orando. Estaba amándolos. Porque era el amor de Cristo que crucificó a Cristo. ¿Quién le quitó la vida a Cristo? Nadie. Él la entregó. A Cristo lo asesinaron. Cristo se entregó. Cristo se dejó. Hermano, Él se colocó en la cruz. Y el único que tomó el lugar de los demás para salvarles es Cristo. Pero Pablo no está pretendiendo ser un Cristo. Pablo lo que está es tomando el amor que movió a Cristo a colocarse en esa cruz. El evangelismo no es compasión fría. El evangelismo no es una enseñanza aislada y tú verás, ¿ves? Ya yo te dije, si te pierdes, que te pierdas. Y si te salvas, amén. El evangelismo no es así.
No, hay unos que son, deberían ser llamados los Boanerges, los hijos del trueno. Pasan por una cantina y piden rayos, Señor. ¿Cuándo será el día que un trueno con un rayo, pero grande, candela, prenda a estos impíos, Señor? Esa no es la manera. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por las cantinas, viste a la prostituta y no la viste con los ojos de desprecio, con los ojos de rechazo, sino que lloraste diciendo, si esta mujer hoy se muere, se va para el infierno? Y si ellos te provocan mal, como le provocaron los israelitas a Pablo, podrías decir, Señor, deseara yo mismo quedarme como Moisés cuando vio que todos entraban a la tierra prometida menos él. O eres de los que, como cuando vas a cobrar el sueldo al banco, o como cuando vas a hacer una fila para reclamar medicinas, eres de los que te quieres colar y dice, aquí se queda todo el mundo menos yo. Termino diciendo, versículo 4, el versículo 4 dice, ¿quiénes son esos hermanos? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Mi hermano, aquí él estaba diciendo, estaba sufriendo por los israelitas y estaba mirando el punto este. ¿Cuál era el punto? Mis compatriotas israelitas fueron altamente privilegiados. Pero mi hermano, los privilegios no garantizan la salvación. Los privilegios no garantizan la salvación. Israel fue como nación, como nación. Ustedes notan que a veces el apóstol Pablo, y lo vamos a notar, algunos lo han catalogado de antisemita, como de antijudío. Dicen, Pablo parece que no amará a los judíos verdaderamente, sino que más a los gentiles. De hecho, él mismo dijo, yo seré apóstol para los gentiles y no para los judíos. Le dijo a Pedro, tú sé apóstol para los judíos, yo para los gentiles. Podrían catalogar a Pablo de antisemita, pero no es así. Estos versículos nos demuestran que Pablo amaba a su nación. Y óyeme, la Biblia dice que los privilegios de Israel, ¿cuáles fueron? La adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Cuando habla de la adopción, hermano, no está hablando de la adopción que habla Pablo para salvación. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la adopción, de la relación especial de Dios con ellos como nación. Porque ellos como nación eran diferentes a todas las demás naciones. ¿Por causa de qué? Por causa de que a ellos les fue encomendado las profecías, los oráculos de Dios a ellos. Eran especiales, sí. ¿Por qué? Porque ninguna nación en la tierra vio lo que los israelitas vieron. Ninguna nación en la tierra vio temblar el monte Sinaí. Ninguna nación en la tierra vio la gloria de Dios como la vio Israel. A ellos como nación les fue dado ese privilegio. Gloria, la presencia de Dios visible sobre ellos. Hermano, habla el
El apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando allí, y cuando habla de adopción, se lo quiero recalcar, no está hablando de salvación. O sea, el apóstol Pablo nos va a aclarar en los versículos siguientes que vamos a estudiar la próxima semana, diciéndonos, es que no todo el que nace en Israel es israelita. Y aquí se complica la situación, porque todos sabemos que el que nace en Colombia, todo el mundo se llama colombiano. Y decir que el que nace en Israel, no todo el que nace en Israel es israelita, no está diciendo que no sea judío de nacionalidad. Está llamándolo israelita del Israel espiritual de Dios, que es la iglesia que Dios ha conformado de manera eterna a sus elegidos. Y cuando Pablo está diciendo aquí entonces de la adopción, Pablo está hablando de la elección soberana de ellos como una nación que ha recibido los pactos de Dios. Habla de que recibieron la gloria, la Shekinah, que se presentaba en el Antiguo Testamento. Mi hermano, habla del pacto. Un pacto es una ¿qué? Es una promesa, un contrato. Y hermano, 2 veces en el Nuevo Testamento la palabra se utiliza en plural. 2 veces nada más en plural, pactos. 2 veces. Una en Gálatas y otra en Efesios. Pero a excepción de uno solo, todos los pactos de Dios con el hombre son eternos y unilaterales. O sea, el hombre no es el que pacta con Dios, Dios es el que pacta con el hombre. Por eso cada vez que usted vea que pacta con Dios, ¿qué va a pactar usted con Dios? ¿Qué? Nada. ¿Qué puede? ¿Va a pactar qué? Dinero con él. ¿Qué compromiso le puedes sostener tú a Dios? Ninguno. Por eso el que hace los pactos es Dios con el hombre. Y sus pactos son firmes y eternos. Por eso, hermanos, cuando habla de esto y vemos nosotros los pactos que Dios hizo, bueno, el pacto noético, que fue un pacto con toda la humanidad prácticamente, el pacto con Abraham, el pacto que fue sinaítico, el pacto con Moisés, el pacto sacerdotal, el pacto davídico, por el medio del cual viene el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto en Cristo Jesús. También dice que a ellos le fueron dados el culto. Eso se refiere el servicio en el templo. Ninguna otra nación servía en el templo, solo los judíos. Esto les fue dado a ellos. Las promesas les fue dado. Los patriarcas, a ellos les fue dado Abraham, Isaac, Jacob. Todas las promesas en ellos que fueron cumplidas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto no se presenta como una bendición aislada. Esto se presenta como una afirmación de la soberanía de Dios sobre una nación. Pero ahora el apóstol Pablo está sufriendo por esa nación. Y aunque nos va a aclarar que la promesa de Dios, nos va a aclarar que la palabra de Dios no ha fallado, porque eso es lo que dice el versículo 6, que vamos a estudiar la próxima semana. Mire lo que dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
O sea, él resume diciendo, nosotros sí tenemos esperanza segura en Dios. Y no es que porque Israel haya rechazado a Cristo, se haya entonces incumplido los pactos de Dios con Israel. No, sino que Pablo va a aclarar y va a decir, de Israel rechazaron a Cristo los que tenían que rechazarlo, pero jamás rechazaron a Cristo aquellos que debían acogerlo. Y eso se llama elección, elección divina. Pero como Pablo no sabe quiénes son los que se van a salvar, ni usted ni yo sabemos quiénes son los que se van a salvar ni se van a perder. Y espero que ninguno de ustedes tenga un salvarómetro, un medidor que dice este se salva y este se pierde, porque nadie lo sabe. Por lo tanto, cuando estamos frente a las personas, no sabemos quién va a ir al cielo y quién no. ¿Cuál es nuestro deber delante del Señor? Predicar el evangelio, amar a todas las personas, llorar por los que se pierden, sufrir por ellos con amor sincero, imitando a Cristo Jesús en la cruz, que lo llevó, su amor profundo lo llevó a amar de esa manera, a entregarse. Ese a mí, por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque estaba imitando el amor de Cristo cuando estaba expresando, yo amo a mis compatriotas, los amo, y por lo tanto quisiera que se salvaran a tal punto que si fuese posible yo quedarme y que ellos se fueran, pudiera hacerlo. Pero él sabe que no es posible porque no depende de él, pero lo expresa con esa profundas palabras. Amados, termino diciéndoles esto. Cultiva tu corazón sensible por los perdidos. Si cada día te levantas feliz porque eres salvo, ignorando los que te rodean, revisa tu salvación. Si eres capaz de hacer banquete por tu alma porque estás salva, pero al mismo tiempo tener la indiferencia por los que se pierden, revisa tu salvación, revisa tu vida. Ora con carga espiritual. No confíes en los privilegios religiosos, no confíes en que predicas, no confíes en que cantas, no confíes en las delegaciones, en los talentos que tienes, no confíes en ello, porque Israel tenía privilegios, pero muchos se perdieron. Comparte el evangelio con urgencia. Exalta a Cristo como tu único Salvador. Y amados, recordemos que Romanos 9 no es una doctrina fría. Comienza con lágrimas. Que ahora vamos desde el próximo domingo vamos a detallar todo lo que tiene que ver con la elección. Y algunos se sentirán como si fuera una doctrina fría, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Pablo comienza esta gran doctrina de la elección incondicional con lágrimas en sus ojos. Coloquémonos en pie. Coloquémonos en pie. Oremos. Señor y Dios, Padre nuestro, te damos a ti toda la gloria, Señor, porque eres grande, excelso, majestuoso, maravilloso. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque nos enviaste a tu Hijo, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos amó profundamente cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Y cuando abundaba el pecado en nuestra vida, sobreabundó la gracia tuya. Ahora, Señor, te pedimos, danos un corazón como el de Cristo, como el de Pablo, lleno de amor por los perdidos. Quita la indiferencia, rompe la dureza de nuestro corazón. Enséñanos a interceder con pasión, Señor, por aquellos que se pierden. Haznos una iglesia que no solo conoce la verdad, que no solo defiende la verdad, que no solo, Señor, analiza, juzga a aquellos por la escritura, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Señor, haznos, Señor, más que personas intelectuales que comprendamos las grandes doctrinas de tu palabra. Haznos asimismo personas sensibles que aman con profundidad y sinceridad las almas de todos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando somos indiferentes. A veces, Señor, al extremo de ser indiferente con las almas de nuestros propios hijos. Y si algunos, Señor, como padres, no nos preocupamos por la salvación de nuestros hijos, ¿qué podríamos tener en nuestro corazón? ¿Qué sensibilidad alguna por otro que no tiene nada que ver conmigo? Perdónanos, Señor, por la indiferencia que hemos traído hasta hoy. Perdónanos. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a que en nuestra casa haya alabanza, haya palabra, haya oración, exaltación a ti, vivencia del evangelio todos los días, Señor. Y que nuestra motivación sea lo eterno, primeramente, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús, te damos y te pedimos todo esto. Amén y amén.